Buenas tardes, mi nombre es Omar René Larrosa Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Actualmente vivo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Mi matrícula es AL058384. En esta actividad, eh, denominada Producto Integrador, veremos varios puntos de la materia que es electricidad y magnetismo. Comenzaremos por definir qué son los circuitos eléctricos y cuál es la importancia que tienen en nuestra sociedad. Los circuitos eléctricos, en pocas palabras, son conjuntos de elementos eléctricos que están conectados entre sí para asimismo mover o trasladar energía para que se pueda ser utilizada en distintos aparatos, por ejemplo, como se ve, el foco, la cual es muy importante ya que pues ahorita todo prácticamente funciona a base de energía eléctrica. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es un pequeño circuito eléctrico. Este es un pequeño circuito eléctrico, el cual consta de una fuente, un interruptor, los conductores que van a trasladar lo que es la energía y a dónde se va a llegar. En este caso son unos focos. Posteriormente explicamos lo que es las leyes de Kirchhoff y cuáles son las aplicaciones más prácticas que tienen o que se le pueden dar a esta ley. Estas leyes se refieren al estudio para encontrar la corriente de voltaje en partes específicas de un circuito. La primera aplicación es donde la corriente que es de entrada tiene que ser la misma a la corriente de salida. Por ejemplo, si entran 250 volts o 220 volts, que es lo que generalmente se usa aproximadamente en lo que es la industria, tienen que salir 220 volts. La segunda ley se aplica donde tenemos más de una fuente de energía. Por ejemplo, hay ciertos vehículos que emplean distintas fuentes de energía. Por ejemplo, varias baterías o aparte de una energía eléctrica o una energía eólica. ¿Qué son las fuentes de alta tensión? ¿Y cuál es la función en los circuitos eléctricos? Los sistemas donde se utiliza energía eléctrica con una tensión eficaz superior a cierto límite establecido. Esto viene siendo una fuente de alta tensión. Por más elementos que se encuentren conectados a ella, la corriente siempre se debe ser la misma o la tensión debe siempre ser la misma, ya que estas fuentes están diseñadas para mantener una corriente constante. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Existen distintos métodos de análisis de circuitos eléctricos. Por ejemplo, uno de ellos es método de análisis por nodos. Consiste en tomar un nudo como punto de referencia dentro de un circuito eléctrico. Así puede realizar las ecuaciones en términos basados en ese nudo. Existe el análisis por mallas. Se basa en describir en términos de ecuaciones circulares o de mallas, como también se les dice, en cuanto a la intensidad sobre cada uno de ellos. Conjunto de corte básicos. Aquí se escribe una ecuación de los nodos de cada uno de los circuitos o del conjunto. También se le conoce como tensiones de corte. Se selecciona, por ejemplo, un árbol del circuito que se quiera realizar un estudio, que tiene lados de nodos, pero no lazos entre sí. Y existe el otro sistema de análisis de circuitos, que es el de lazos básicos. Este es muy importante, ya que, bueno, aquí más bien es importante asimilar al de cortes básicos. Solo aquí se utiliza un árbol,
y las ecuaciones por ejemplo, de los circulares de cada brazo en función de las corrientes de cada eslabón que se está analizando. ¿Cuáles son las aplicaciones de un capacitor? Generalmente, pues los capacitores son elementos ya sea electrónicos que se utilizan en circuitos eléctricos o electrónicos, los cuales nos almacenan gran cantidad bueno, más bien pequeña cantidad de energía, la cual nos sirve para realizar cierta función, digamos, que no requiere tanta o una función que no genere tanto consumo de energía. En realidad se pueden describir como como una pequeña pila la cual almacena cierta corriente. En este caso, por ejemplo, en un carro se puede usar un capacitor, el cual puede almacenar cierta corriente para realizar simplemente el arranque, no para que se quede funcionando ya el vehículo en base al capacitor. Existen varios tipos de capacitores. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver los distintos tipos de capacitores que existen. Estos son para circuitos eléctricos. Estos de acá, los de abajo, se utilizan generalmente en circuitos electrónicos como tablillas para equipos de televisión, equipos de audio de la casa, del carro. Y pues generalmente esa es la función de un capacitor. Por mi parte es todo. Buenas tardes.